No sé si has escuchado decir que las personas vivimos bajo paradigmas, es decir, modelos de pensamiento, cosmovisiones, y que eso no nos lo cuestionamos a priori, ¿eh? Entonces, un paradigma es efectivamente un modelo que explica más o menos el mundo en el que vivimos. Y tenemos un modelo, aquí por ejemplo en Occidente, basado en que, bueno, pues la ciencia nos dice lo que es posible, lo que no es posible. Tenemos luego el otro, en nuestro paradigma, forma de pensar, las creencias de tipo religioso que unos creen, otros no creen, unos son maometanos, otros son católicos, otros son protestantes. Bueno, pero esas cosas se dejaron, ¿no?, para la esfera interna. Después está todo el asunto de la política y el Estado de Derecho, lo que llaman democracia, todo esto, que, bueno, todos estamos más o menos de acuerdo en que es el sistema más o menos malo, ¿no? Y luego la economía, en donde tampoco se cuestiona mucho, que si ahora hay que emitir más papel moneda, que si ahora hay más inflación, que hay que crear más trabajo, puestos de, o sea, empleos, etcétera. Bueno, entonces lo que quiero con este audio es pedirte un stop, o sea, que hagas una parada, porque básicamente, seguramente no te has hecho muchas preguntas al respecto de esto, pero vives bajo ese paraguas llamado, bueno, paradigma o cosmovisión occidental, europea, bueno, y si no es europea puede ser también latina, pero quiero decir que el mundo occidental funciona con esa base o sustrato de pensamiento. Y, y ahí va algo importante que quiero decirte. Vivimos bajo una importante programación. O sea, el paradigma en sí te lo dan. O sea, vamos a la escuela y lo que recibimos así a bocajarro por todo el sistema educativo, lo que nos cuentan los adultos cuando somos niños, bla, 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 todo esto te va conformando, ¿eh? Nos va como si dijéramos estandarizando la mente. Es como si nos metieran en unos moldes. Y dentro de esos paradigmas hay también arquetipos, o sea, son como modelos que están instaurados y que nosotros es como que los compramos y los hacemos nuestros. Por ejemplo, pues el paradigma, como decía antes, dentro de cada paradigma hay un arquetipo de tipo moral, hay un arquetipo religioso, hay un arquetipo político, de economía, mmm, de ciencia, que delimita lo que es posible y lo que no es posible. Vamos todavía a un nivel un poquito más abajo. Dentro de ese paradigma hay sistemas de creencias, es decir, hay toda una maraña que luego la persona va aceptando. Cada uno, bueno, tiene su peculiar sistema de creencias que no es exactamente igual que el del vecino o que el que tiene al lado. Bien, todo esto, y ahora que estamos en la era de la información y los ordenadores o computadoras, nosotros, los seres humanos, somos una especie de computadora biológica. O sea, somos mucho más. Pero quiero decir que la experiencia que llamamos vida la tenemos en este envase que funciona como una gran computadora. Por lo tanto, en el momento que estamos viviendo todo esto, y estoy hablando del asunto de la llamada pandemia y todo este caos y los medios estos de, no de información porque son de desinformación, y todo este tema es una crisis, ¿no? Es una crisis, no, estamos de acuerdo la mayoría, que por cierto la palabra viene del griego y crisis ofrece una oportunidad y también se refiere a decisión, a como hacer una especie de toma de decisiones. Los paradigmas normalmente han ido surgiendo en la historia nuestra, de los seres humanos, para responder a problemas o a crisis. Bien, lo que quiero en esta pildorita transmitir es que efectivamente la pedazo crisis que vivimos es porque la vida, que tiene un sentido evolutivo, nos pide nuevas
respuestas y nos pide nuevas actitudes y nos pide dejar atrás corazas mentales muy limitantes. Nos pide que efectivamente soltemos de una vez un paradigma que está caduco y que además no es cierto. No es verdad, lo digo otra vez. Es un paradigma que no nos hemos cuestionado. Todo eso de lo que dice la ciencia y de lo que dice la religión o de lo que... Quiero decir, todas esas grandes verdades, independientemente de que tú digas que eres creyente, no creyente, que te confías en la ciencia o a lo mejor la ciencia te parece también un negocio. Bueno, independientemente de las opiniones que tengas, todo ese enorme paraguas hay que ponerlo en revisión. Hay que empezar a pasarle la lupa. Que esa es un poco el fundamento de hacer este audio, que es pedir ese stop, esa parada, y vamos a ponernos a cuestionar y a despertar el espíritu crítico. Bien, entonces lo que vengo a compartir es que el paradigma lo tenemos que dar la vuelta. Tenemos que crear un paradigma nuevo basado no en el afuera, porque siempre hemos estado mirando hacia afuera, hacia lo que llamamos la realidad externa y tratando de sobrevivir y de dar respuesta a todas esas situaciones que vemos en lo externo. El paradigma que surge, que emerge, es una emergencia, ¿no? Estamos en un estado de emergencia. Bueno, emergencia de un nuevo paradigma basado en lo de dentro, es decir, en focalizar más, cada vez más, la atención en lo interno, desatendido nuestro, el mundo interno, basado en, se ha hablado mucho, ¿verdad?, del ser. Pues sí, tenemos una entidad internamente, una esencia, da igual si lo llamamos alma o espíritu, ¿sí? Que lo tenemos desatendido y por tanto este momento de sacudida es porque sí o sí hemos de atender a esa realidad que está ahí por debutar en muchas personas. Otros sí que ya tenemos una interacción y una relación con ese nuevo paradigma y con esa realidad que es, pues como dije, el ser o el alma. Vale, y esto no es una cuestión de creencias superficiales o de decir que tú crees en Alá o en Buda o en... No, 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 nada que ver. Es simplemente reconocer una naturaleza que tenemos. Está. Creas en ella o no la hayas descubierto, está. Bien, pues esto es lo que emerge. La emergencia que tenemos en el planeta ahora mismo es sí o sí atender esta realidad. Empezar a quitar y a desbrozar tantas mentiras, tantas distracciones, tantos engaños, ¿sí? Tanta ignorancia, porque a priori estamos así, en un estado de ignorancia muy grande, para darle, como he dicho, la vuelta y la oportunidad a toda esta realidad que siempre ha sido y que es, y también que será, porque es una realidad que no caduca en el tiempo. Vivimos muy apegados a una personalidad que en realidad es artificial, ¿sí? Llamado ego humano, o bueno, es una falsa personalidad, pero estamos muy identificados con esa entidad. Y eso es lo que nos tiene en automático viviendo conflictos pues muy parecidos, viviendo mucha carencia, viviendo un gran sufrimiento y una humanidad totalmente dormida, desconocedora de lo que es en realidad y pues eso, en un fragor, en una batalla que lógicamente no va a poder perpetuarse, porque si este despertar y este cambio de paradigma no se produce, realmente no vamos a tener un futuro como humanidad. Bueno, este es un audio que he querido hacer con mucho cariño para que, si te apetece, lo compartas con tu hermana, con tu cuñado, con la vecina, con el amigo, con quien quieras, porque lo que vivimos ahora mismo en el mundo, da igual si estás en España, en México, en Estados Unidos o en China, se trata de hacer este clic, este gigante cambio de percepción, este despertar de la conciencia nuestra, humana.
sí o sí. El que pueda apretar el botón y realmente esta información le resuene, está a tiempo. Sin embargo, como he comentado, de no ir haciendo cada uno, porque es un tema individual de cada persona ocuparse de hacer estos ajustes cognitivos y de discernimiento y de, bueno, básicamente de despertar su conciencia, porque de lo contrario, esto no nos lleva nada más que al caos y a la extinción. Y no es por ponerme dramática, simplemente es que la naturaleza es muy sabia y cuando algo es una raza o un determinado, una estirpe, ¿no? O estilo de vida es parasitaria y es contraria a la vida y a la inteligencia que lo rige todo. No le voy a poner nombre, pero hay una inteligencia que todo lo vincula y que todo lo rige. Y vivir de espaldas a eso, pues simplemente lo que produciría sería nuestra desaparición por falta de, digamos, de adaptabilidad o de lógica, de ese sentido evolutivo que tiene todo lo vivo. Bueno, pues lo dicho, si te apetece, esto merece la pena compartirlo con más personas y que, como decíamos cuando éramos niños, que siga la bola y que no vuelva. Bueno, con mucho cariño y en servicio, pues Francis La Madrid, aquí servidora, ¿eh? Un beso y adelante.